Bien, ¿hay alguien que por su propia voluntad quiere comentar, exponiendo para que aprovechemos el tiempo destinado a la presentación de lo que lograron trabajar en grupo? Creo que solo uno alcanzó a presentar la semana pasada. Parece que era el grupo Camilo, ¿no? Yo, profe, yo puedo Ya, vamos. explicar ¿Cómo? nuestra infografía. Vale. Gracias. Tengo que compartir pantalla. Sí, por favor, si puedes compartir pantalla. ¿Cómo lo hago? eh, em, al lado inferior izquierdo de tu Mm. pantalla hay una pantallita como plana que dice compartir pantalla. Ah, ya. Perfecto. Y ahí tú puedes elegir compartir toda tu pantalla, una aplicación o pestaña de Chrome. Si tienes una aplicación abierta en Chrome donde hiciste tu infografía, ahí te recomiendo que busques mejor, como para compartir solo esa pantalla. Ah, ya. No, igual la tengo en otro tipo de navegador que es Microsoft, así que voy a tener que compartir toda la pantalla. Bueno, ya. Igual no sé si esto genera como eco, Se ¿no? van a duplicar un poco las pantallas, parece. Si lo haces así, pero si muestras solo la pantalla que tú quieres que mostremos, no se va a parar la duplicación. A ver, voy a intentar abrirlo. Dame un segundo. ¿Sí? Ya, listo. Ya. ¿Se Sí, ve? ahí lo vemos. Sí, lo veo. No sé si el resto de tus compañeros y compañeras lo ven igual. Yo lo estoy viendo bien. Sí lo vemos. Sí se ve. Ya. Ya, bueno. Entonces, en el análisis de una vivencia de sufrimiento, que el grupo somos el grupo 3 de Fabián, Isidora y Camila, partimos por definir qué entendemos por sufrimiento, que vendría a ser una vivencia subjetiva particular relacionada con situaciones y prácticas de trabajo específicas. Es corpóreo y como tal se vivencia como una experiencia única y singular. Y bueno, durante toda la infografía la dividimos como en dos partes, una que es explicar los conceptos y la otra sobre el análisis del video. Entonces, en el análisis es por ello que el trabajador habla de la experiencia del colectivo desde su vivencia. Luego seguimos a explicar cómo surge. Y es cuando el sujeto choca con obstáculos que son insuperables y duraderos, después de haber agotado todos los recursos para mejorar la situación. Y con respecto al video, el discurso del trabajador nace después de mucho tiempo de vivenciar un trabajo agotador e injusto. Dice que cuando nosotros entramos al turno es de noche, cuando salimos también es de noche. Ya que estamos aquí, ¿por qué no trabajamos los domingos también y traemos a nuestras familias? Es por esas 4 cochinas liras dejamos morir nuestras vidas acá. Y también cuando la relación del sujeto con la organización del trabajo está bloqueada. El sindicato se formó hace poco y sigue los mismos lineamientos abusivos por los que los directivos. Además, el trabajo pasa a ser tan demandante que no permite participar del sindicato. Por lo tanto, no se configura como un canal de comunicación y solución efectivo. Con respecto a la psicodinámica, considera que es posible resistir a través de mecanismos de defensa individuales y colectivos. Dentro de los individuales estaría el distanciamiento afectivo y la evitación. Por ejemplo, este se caracteriza por un concomitante robotización de los profesionales. El trabajador se metaforiza en cada una de las partes de la máquina con la que trabaja y comenta que una de ellas ya se rompió y no funciona más. También dice sentirse como una bestia, que es como se siente ajeno a sí mismo. Y por otro lado, las defensas también pueden ser colectivas y estructurarse en conductas, representaciones y reglas compartidas por los sujetos de un colectivo. El objetivo central de estas es luchar contra el sufrimiento generado por las restricciones reales de trabajo y proteger al yo de la angustia mediante la paralización, por ejemplo. Y en el video, el trabajador al final del extracto llama a que todos los trabajadores dejen el trabajo ahora mismo. Eso. Bien. ¿Qué le parece al resto de sus compañeros y compañeras el trabajo que hicieron? ¿Qué grupo es el que hizo esta infografía? El A grupo ver. 3.
Ya. Fabián, Isidora y Cami. Ahí están. ¿Qué les parece al resto de sus compañeros y compañeras la infografía? A mí me gustó, la encuentro bien sintética. Ya. Ahí tienes un feedback. ¿Qué más le gustaría como opinar respecto al trabajo de sus compañeros y compañeras? Estuvo bueno, igual super producido. Sí, quedó bastante bien presentado lo que hicieron, así que felicitaciones por el trabajo realizado. Gracias. Bien, está bonito ponerlo. Y además de bonito, tiene una buena síntesis. Así que bien, muchas gracias por el trabajo. Vamos a ver el grupo 2, no sé. ¿Quién puso la semana? O sea, el grupo 4, ¿no? Grupo 4, 3. Ya están. Grupo 2, ¿alguien? ¿Algún vocero o vocera que quiera? El Luis y yo estamos acá. Ah, Ya, y el Luis. Bruno igual. O tú. Dale, vale. Quien habla presenta. No en grupo, Yo también estoy pero acá. Hola. Ya, pero vamos a hablar, así que ahí vean cómo presentan su trabajo. Ya. Dale, vale, y lo que hay. ¿se ve? Ah, ¿Sí? Yo por lo menos veo. Si alguien más te puede confirmar que sí. diga. Sí se ve. Ya, sí, sí se ve. Ya estamos bien. Ok, empieza nomás. Nosotros no necesitan, Se te escucha un ya poquito como que cortado. no, más que nada lo que hicimos fue No sé si soy yo el que te está ¿me escuchando escuchas? cortado o el resto. También. Sí, también se escucha, Sí, me dan un cuenta. poco entrecortado. Está un poquito cortado. A ver. Eh, ¿Me escuchan? Ahora sí, un poco mejor. Ya. Que nosotros lo que hicimos fue como poner 4 conceptos relacionados con el video. Bien. Así que ¿Vale? Ahora sí que no lo Bruno, estamos escuchando nada. A ver, no sé cómo poder sugerir A ver, una solución para eso. si se escucha entrecortado, puedo seguir yo si quieres. Eh, ok, Valentina, podrías tratar de, no sé si tienes audífono con manos libres, tal vez ocuparlo, tal vez puede mejorar un poco la comunicación, no sé, como sugerencia. Si es que tienes, ¿no? Si profe, no tienes, igual. es mi señal porque yo... Ah, es tu internet. Sí. A ver, porque claro, lo otro sería que si quieres comentar tu parte antes de, o sea, que también Luis pueda comentar, pero si quieres comentar algo, lo puedo mandar en el chat mientras tanto y así te comento lo que tú escribiste, ¿vale? Y mientras, así se resuelve tu... No, es que se te escucha muy como un robot. No sé si te parece que puedes ir escribiendo por mientras Luis expone alguna parte, ¿vale? Ya, ya Luis. Ya. Que, claro, usamos primero unos conceptos para poder hablar del video.
Y partimos con demanda psíquica, y algo que pudimos ver era de que, claro, en el video exponía el trabajador que prácticamente trabajaba, vivía en el trabajo. Entonces, y eso es algo que no solamente se repite en ese trabajo, sino que en muchos otros trabajos más. Y por eso lo expusimos como un sistema capitalista en el que vivimos. Se encuentra ante una enorme alienación referente a sus condiciones laborales. Y esto en el marco de, claro, esta explotación que tienen de que el servicio, o sea, las condiciones laborales no son óptimas. O sea, si me van a tener gran parte del día en un lugar trabajando, como mínimo tendrían que ser condiciones laborales muy óptimas para poder yo estar bien. Y eso mismo trae como repercusión de forma negativa en la vida personal de las personas, con sus familias, sus amigos y cualquier actividad que quieran hacer que sea extra laboral en el tiempo reproductivo, no se puede. Entonces se produce una demanda psíquica enorme porque solamente el trabajador está pensando en trabajar, trabajar, trabajar y como que no puede, no tiene tiempo para poder hacer otras cosas. Y eso produce un desgaste psíquico y también físico. No sé si Vale logró resolver su problema de... Le puse ahí que si quería, pues, que pudiera mandar algo. Yo aún no estoy cortado, así que. Yo puedo seguir con la parte de abajo. Sí, Ya. ya, ok. Bueno, esto Dale, Bruno. que dice mi compañero, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, Bruno. Sí. Ya. Esto que dice mi compañero respecto de la demanda psíquica tiene mucho que ver con la sublimación en cuanto a que los trabajadores no están sublimando todas aquellas como con respecto a dónde se va el destino, o sea, los distintos destinos pulsionales que pueden tener. En sí, no, la sobreexplotación hace que no puedan vivir, o sea, no puedan tener una vivencia de satisfacción en sí, no existe como esa cancelación que debería hacerse de aquellas demandas psíquicas debido a que todo el trabajo abarca como la gran parte de su vida. Y eso principalmente me enfoqué en la sublimación más que nada en eso, la carga pulsional de los sujetos y en lo dificultoso que se hace para ellos como comprenderla desde una vivencia de satisfacción y más que nada enfocada en una vivencia de sufrimiento. Gracias, Bruno, por Vale. tu comentario. Vamos a ver si Vale se logra restablecer. Y si no, puedes mandarlo en el chat, ¿vale? Si quieres. No sé si escuchando como... Pero si quieres, puedes agregar en el chat como te escribí sobre lo último que quieres mostrar en tu diapositiva. Porque lamentable chiste no permite mandar así como grabaciones de audio. O sea, Sí, yo el otro día intenté usar intenté usar Jitsi y también me pasó lo mismo, se entrecortaba mucho. ya. A ver. Bueno, entonces, ahí está esta prueba. Copiar el penes. Igual podría sintetizar más o menos lo que dice más abajo, si es que no, para no perder tiempo quizás, no sé. Acá dice no, ¿Escuchan? lo que... Ahí se O sea, se te escucha un poco mejor. Sí. No, ahí se te escucha. Ya veo. Ya. A ver, lo otro sería Ya no sé qué que... hacer. No, sí, no te frustres. O sea, si quieres puedes mandar algo de lo que te gustaría puntualizar por el chat. Y-
Ya, dice que lo que está escrito. Entonces, no sé si alguno de sus compañeros quiere que... Ah, ya. ¿Alguien de sus compañeros quiere comentar sobre lo que está escrito? Lo último que fue Bruno o Luis. Ah, ya, yo pensé que era Es como que, de no, comentarios. claro, sí, es que me dijo como que era lo... Claro, como... Entonces, para terminar la exposición... Ah, ya, bueno, en general nuestra exposición fue súper enfocada a lo corporal, como al sufrimiento del cuerpo en sí. Entonces, lo que viene más abajo viene como a denotar esto, pues el desgaste físico que se produce finalmente en los trabajadores y producto de la extensa jornada, y como a su vez también las estrategias colectivas que tomaron en conjunto, pues, dando cuenta de todo lo que está ocurriendo y cómo se daban las explicaciones creo que era en el sindicato, no, ya no recuerdo muy bien, pero eh, era como una forma también de poder manifestar su descontento y es como eso, nos enfocamos más en lo corporal, eso creo que fue como un eje en torno a cómo hicimos nuestro trabajo y no sé qué más podría decir de esto, en verdad, Lucho, si tienes algo que aportar. Claro, o sea, como que como decía el Bruno, lo igual como que lo acotamos a lo que viene siendo el cuerpo de la persona, porque a final de cuentas, estar en el video tantas horas trabajando hace que el cuerpo pueda, de cierta forma, ese cansancio que tiene, pueda llegar a somatizar algunos síntomas de estrés, de cansancio, y como dice ahí, esas sobreexigencias laborales son las que pueden causar que el cuerpo del sujeto pueda ir deteriorándose. También a nivel psicológico, pero lo que podríamos ver así a simple vista o más fácil de ser percibido sería como las consecuencias a nivel físico. Ya. Bien, en el grupo igual. ¿Qué les parece al resto de sus compañeros de trabajo? Como para que podamos darle un pequeño feedback al trabajo que realizaron. Eh, ¿Qué les pareció el trabajo que hicieron sus compañeros y compañeras del grupo 2? Si es que no me equivoco. Sí, grupo 2. Sí, ya. Nadie quiere opinar. Bien. No, bueno, yo miré su infografía y también está bien como orientada, como lo que ustedes decían, al tema del cuerpo. Parece que ahí encontraron un punto de conexión con lo que se abordó en las clases pasadas sobre cómo el sufrimiento también es una experiencia corporal, no solamente el orden del registro psíquico inmediato, sino que una experiencia corporal. Y, y creo que ahí ustedes lo reflejan bastante bien a propósito del trabajo que les tocó realizar y la observación que hicieron del video. Así que también encuentro que está bien logrado el trabajo. Así que felicitaciones igual. Vamos con el grupo uno para que terminemos ya con la ronda de presentación. Ahí está. ¿Se ve? ¿Sí se ve? Ya. ¿Se escucha? Bien. Sí, Alison. Alison y Flores se escucha bien. Ya. Nosotros en la primera parte nos fijamos en los mecanismos defensivos, tanto los individuales como los colectivos. Acerca de los individuales, los que se orientan a mantener la energía para soportar la carga del trabajo, nos fijamos que en el video se podían identificar en la hiperactividad o la sobreimplicación que menciona el protagonista, ya que dice haberse convertido como en una bestia que trabaja de manera exagerada. Y pusimos que esto también se relaciona con el concepto de deshumanización del trabajador, ya que funciona como una máquina sin descanso en vez de una persona, y que está enfocado solamente en producir. Entonces como que deja de lado su ámbito humano y se transforma más como en una máquina. Después, acerca de los mecanismos colectivos,
en los cuales las personas construyen defensas comunes contra el sufrimiento generado por el trabajo y protegen el yo a través del ocultamiento o de la anestesia de la percepción. Pusimos que en el video se está utilizando como mecanismo colectivo el ignorar el cansancio y el sufrimiento, como no darle la importancia que merece, ya que el protagonista menciona que él trabaja sin parar para producir cada vez más, como dejando de lado el hambre de su salud física o mental como algo importante. Dentro de las características del trabajo, pudimos visualizar que existía un sufrimiento, porque todo el trabajo que se le pedía realizar, por así decir, como que no se pudo sublimar porque era excesivo. Entonces esto produjo una descompensación en los trabajadores y como consecuencias que ellos quisieran como irse, pero a la vez con consecuencias negativas, porque es un daño psicológico y social. Y también vimos el tema de la cooperación y grupalidad, en donde se ve reflejado la solidaridad que se desarrolla cuando se lucha por un bien común, y que en este caso sería por la explotación laboral. Y así como que una persona resiste cuando recurre a otros, existiendo una mayor cooperación entre ellos. Entonces así podemos identificar un sentimiento de unidad y una necesidad también de lucha colectiva. Bien. ¿Alguno de sus compañeros y compañeras que quiera dar algún feedback del trabajo realizado por sus compañeras? Falta decir lo último. Ya. Pensé que llegaba al último. Perdón. No, con respecto a la sobrecarga laboral, que se observaba un aumento del tiempo productivo del trabajador y por lo tanto una disminución del tiempo reproductivo de descanso, porque él señalaba que solamente trabajaban, entonces no tenían tiempo para ellos mismos. Sí, es evidente lo que aparece en el video de eso, un poco, de ese conflicto. ¿Qué feedback le pueden entregar a sus compañeros por el trabajo realizado? Vamos, chicos, a motivarse para entregar, acuérdense, el reconocimiento en el trabajo a sus compañeros. ¿Qué les parece? Si están por ahí. Están todos los trabajos maravillosos. Pues. Un Sí, aplauso ¿no? para todos nosotros. Un aplauso para todos por el trabajo realizado. Sí, Sí, es verdad. Todos maravillosos. Sí. Bien, vamos a comenzar entonces la sesión de hoy. Un 7 para todos. Obvio que sí. La exposición de hoy, yo tengo como planificado algunas cosas que espero que podamos lograr desarrollar hoy día. Que es primero poder ahondar un poco en el tema de la estrategia defensiva y la psicopatología en el trabajo. Pero no tipos de psicopatologías, porque pretendo hacer una pequeña cápsula, así parecido cuando hice el video de la teoría del estrés, hacer una cápsula un poco más breve para comentar tipos de psicopatología en el trabajo, y ustedes lo pueden revisar después, sino que cómo es el proceso de descompensación que ocurre cuando emergen psicopatología en el trabajo. Esto es como que para mí es un poco más importante abordarlo en clase y trabajarlo. Y el otro video que voy a hacer esta cápsula, como un poco más, ustedes puedan saber, qué sé yo, a qué corresponde el burnout, el acoso laboral. ¿Les parece así? Para que tampoco se extienda mucho la clase como hoy día, ¿ya? Y después las próximas sesiones podamos ir abordando algunas cosas relacionadas particularmente al trabajo de cuidado, que yo creo que eso nos va a tomar 1 o 2 sesiones, y ahí principalmente cosas que emergen en el trabajo de cuidado del profesional de la psicología. Pensaba abordar yo el tema de, no sé si lo han abordado en los cursos, el tema de la resonancia que se llama, o la transferencia, la contratransferencia. Ahí hay cosas importantes, el agotamiento emocional, que son cosas particulares del trabajo de la psicología, que en general son abordadas a lo mejor desde el punto de vista del trabajo del terapeuta cuando se abordan en ramos, qué sé yo, de clínica, no sé en qué asignatura lo habrán abordado usted, y mostrar algunas cosas de trabajo en esa línea, como en las sesiones posteriores, que pienso yo puede ser una sesión y media más sobre el trabajo de cuidado. Y posteriormente ya los dispositivos de clínica de trabajo para poder
ver cómo se puede abordar el tema del sufrimiento en el trabajo desde la perspectiva de la psicodinámica del trabajo. Entonces por ahí ya vamos, creo yo, con el curso bien enrolado y tratando de ponernos a tono y con los tiempos de retraso, creo yo que ajustando un poco el programa hemos logrado ver varias cositas. Entonces voy a hacer la presentación de hoy día. Ahí está. Entonces, esta es nuestra sexta clase. Y la idea de la estrategia defensiva, entonces, es poder observar, como ustedes bien decían en las láminas anteriores, en su infografía, que cuando se enfrenta el real del trabajo, hay esta posición, esta resistencia a la acción, a la actividad. El sujeto, el ser humano, el trabajador, la trabajadora, no va así solo esperando que el entorno le afecte, ¿ya? Como un sujeto, una sujeta pasiva, que es objeto del ambiente, como muy en la onda del modelo conductuales, que son el entorno que hace que emerja una respuesta, o la teoría del arco reflejo, qué sé yo, del estímulo-respuesta, principalmente en esa onda, sino que lo que se sustenta acá es que el ser humano trae consigo ciertos recursos que le permite hacer una mediación con el entorno. Y ahí es lo que rescata bastante la perspectiva de la psicodinámica del trabajo, principalmente de los aportes del psicoanálisis en cuanto a la estrategia defensiva. Entonces la psicodinámica del trabajo ha clarificado dos grandes recursos defensivos para hacer frente al sufrimiento en el trabajo, que son deporte individual y colectivo, y ahí le puse ED, estrategia defensiva. La estrategia defensiva, entonces, podría comentar así un plano bien genérico y bien sucinto de cómo parte, entonces, para una pequeña articulación con todo lo que hemos visto anteriormente. Está la actividad laboral, podemos pensar, no sé, esta bailarina, que efectivamente ser baile también es un trabajo, ¿no es cierto? Y puede ser que, no sé, se mantenga en un entorno laboral que para poder realizar su desempeño como en tanto bailarina, no facilita, ¿no es cierto?, la actividad que ella realiza y por lo tanto tiene que sobreesforzarse como para poder realizar de buena forma su actividad. Entonces podemos decir ahí que hay una suerte de arreglárselas como se pueda para poder realizar tu actividad. Y ahí está un poco la idea de la normalidad del sufrimiento o normalidad sufriente que ustedes pudieron ver en el texto. Hay una suerte de transacción, podemos decir, hay un pacto, y si uno analiza bien la teoría psicodinámica, la teoría freudiana sobre todo, que lo que es un pacto, digamos, cómo se pacta, digámoslo así. Podemos decir que el pacto que surge es como permitir que dos cosas como aparentemente contradictorias se realicen, pero en un cierto plano, ¿ya? Que permita que ambas estén en un mismo momento. Yo sé que esto les va a costar como entender en un primer momento. A lo que voy a comentarles es decir que, por ejemplo, dos cosas que son contradictorias. Por ejemplo, querer trabajar bien, pero en un entorno que no te permite trabajar bien, ¿no es cierto? Ahí estaría el opuesto, querer hacer las cosas bien, pero en un entorno que no te permite hacer las cosas bien. Hay que saldar esa diferencia. No sé si quieren que se lo grafique, porque puede ser que me vaya mucho en otra onda, pero tal vez puede ser que sea mejor ayuda. Déjenme ver si puedo compartir una pizarra. Creo que voy a tomar la decisión de graficar un poquito eso, ¿vale? Para que puedan entenderme mejor. Déjenme mientras me abre la pizarrita. Oh, está un poco lento. Ya. Voy a compartir la pantalla de la pizarra para poder hacer entonces la gráfica que les quiero mostrar. Entonces, vamos a poner acá.
Entonces tengo... Pensémoslo acá. No sé si también no hay pantalla. Sí, Ya. Estoy tratando de hacer unos dibujitos, así como unos cuadritos nomás, pero pensemos que esto representa, este cuadrito negro, representa el deseo, ¿no es cierto?, de la bailarina de hacer su trabajo bien, ¿ya? Entonces voy a poner deseo. Bueno, se entenderá que una vez. Y este cuadrito rojo representa, digamos, las dificultades del medio. Y aparentemente estas cosas son contradictorias, ¿no es cierto? No van de la mano, o sea, entre el deseo de querer hacer las cosas bien y las deficiencias del medio para poder hacerlo, no hay mucho feeling, ¿ya? Son como agua y aceite, si lo podemos decir así, ¿ya? Ahora, para poder lograr entonces que esta personita, que es la bailarina que les mostré, pueda hacer su acción, ya que es bailar, ¿no es cierto?, tienen que generar cierto pacto psíquico, un acuerdo psíquico, ¿ya?, con ese entorno que tiene ciertas deficiencias para poder hacer su trabajo, de todas maneras, y no quedarse paralizada, decir, bueno, en realidad, si están malas las condiciones no voy a hacer nada, que también es una posibilidad, que vamos a ver ahí estrategias de afrontamiento activas que se llaman, pero para partir, pensemos que el entorno no es el mejor, pero de todas formas dice voy a hacer las cosas, ¿ya? Para poder lograr eso, ¿ya?, ella tiene que ser entonces una transacción entre su deseo y la dificultad, hacer un balance, qué sé yo, que en otras perspectivas teóricas se llama como balance decisional, creo que se llama. Y decir, bueno, entre mi deseo, voy a tratar de ser como una pesita, ¿no es cierto?, entre mi deseo y las condiciones materiales, tengo que tratar de buscar como un equilibrio, ¿no? Como algo que razonablemente me permita como bailarina hacer mi actividad productiva. ¿Me van siguiendo? Sí. Sí, bien. Entonces, mentalmente dice, bueno, el equilibrio entre estas dos cosas va a ser lo que me va a permitir ir, tal vez diariamente a mi trabajo, a hacer danza, qué sé yo, a bailar. Y precisamente eso va a constituir una suerte de normalidad, ¿no es cierto?, en el sufrimiento. ¿Por qué? Porque consideramos que las condiciones deficitarias no van a cambiar mucho. ¿Me entienden? No van a cambiar las condiciones, ¿ya? Lo que sí se logra mantener es este acuerdo, digamos, esta transacción entre el deseo y las condiciones materiales, y que van a permitir mantener, digamos, las condiciones deficitarias, pero con ciertas modificaciones mentales para ajustar o poder relacionarse con un entorno que no ofrece las condiciones más proclives para hacer la actividad, en este caso, que es la danza. Entonces eso es como el origen de la normalidad en el sufrimiento. ¿Por qué? Porque establece una suerte de cotidianidad de la relación entre la persona y su actividad de trabajo, y en la cual dice, este es el terreno en el cual yo tengo que realizar mi actividad. Entonces podemos decir que es una suerte de normalidad, pero una normalidad en el sentido de que mantiene igual los montos de afectos que implican un sufrimiento en particular. Pensemos que mantienen las condiciones deficitarias, ¿vale? ¿Me entendieron ahí, sí? Entonces ahí está el meollo, si podemos decir, aquí está el meollo, es la transacción en ese convenio. En psicoanálisis se llama formaciones de compromiso, ¿ya? Pero acá le vamos a llamar, esta formación de compromiso sería entre el deseo de la bailarina hacer su actividad bien y las condiciones que le ofrece el medio como para poder realizar aquel deseo. Tengo ¿Ok? una pregunta. Sí.
Es que no me quedó un poco la duda con respecto a la balanza en torno Sí, a la transacción de no soy muy información. bueno para dibujar. No, sí se entiende que una... Bueno, con respecto a lo psíquico, o sea, es como que en este caso la bailarina es como que si tuviera que hacer modificaciones psíquicas en frente a esas condiciones deficitarias, como para hacer la transacción o algo así. Sí, efectivamente, muy bien lo explicaste tú. Así que esa es la idea, lo captaste bien. Ah, ya. Precisamente la transacción o este acuerdo, este convenio que hace mentalmente la bailarina, es para decir, bueno, de todos modos yo necesito hacer mi actividad porque necesito reproducirme, necesito comer, qué sé yo, todas las justificaciones que uno se da para ir a un trabajo, entre otros, ¿ya? Y dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que debo establecer yo como sujeta que tiene que hacer esta actividad en un entorno que tal vez no me está ofreciendo todas las condiciones? Entonces ahí está este balance, si uno lo puede poner en ese plano, en donde dice, bueno, tengo esto otro, entonces lo que yo más o menos voy a permitirme hacer en ese entorno, que no tiene las mejores condiciones, es tal vez que voy a esforzarme más, tal vez para hacer lo mejor posible de mí. Voy a dar un poquito más de mí para hacer mejor las cosas. ¿Me entiendes? Es como un poco si lo vemos en el video también que revisamos, de decir, bueno, en realidad estábamos dando más de nosotros, ¿no es cierto? Estábamos trabajando a destajo, pero en realidad tampoco las cosas cambiaban mucho, ¿me entiendes? Estábamos trabajando para la producción y no tanto para nosotros. Bueno, acá es lo mismo. Acá también hay una suerte de decir, entre el deseo de hacer bien las cosas, de hacer un baile bueno, las condiciones no son las más óptimas para que yo pueda hacerlo, ¿ya? ¿Y cómo lo logro hacer para que sí pueda igual trabajar? Porque, insisto, igual tiene que trabajar la bailarina. Hay una forma de hacerlo y es establecer esta suerte de pacto, esta suerte de transacción entre su deseo y las condiciones materiales. Y aquello es la base de la normalidad en el sufrimiento. ¿Vale? Vale. Profe, Sí. ¿y esas condiciones materiales también pueden ser referidas en este caso a su propio cuerpo? Como ella igual es bailarina, entonces trabaja con su cuerpo, entonces, no sé, pues quizá hay cosas que no es capaz de hacer y que le gustaría hacer. ¿También puede incluir eso? Es que mira, ahí tendríamos que diferenciar algunas cosas. Una es cómo ella se da cuenta que tiene los atributos físicos y mentales como para realizar una actividad, ¿ya? Y ahí podríamos decir qué recursos, qué inventiva ella hace como para poder decir voy a hacer esto aunque no sea la más adecuada para hacer la actividad, ¿ya? Efectivamente también para hacer ese proceso de darse cuenta de que no puedes hacer las cosas de la mejor manera, también tienes que darte, no sé, podría decir como un choque con la misma realidad también, o sea, con el mismo medio, ¿me entiendes? Porque ¿quién le dice a ella que es la más adecuada para hacer las cosas en su profesión, en su oficio? Digamos que cuando vimos las reglas de oficio, son precisamente aquellas reglas las que te van diciendo que si tú estás haciendo el trabajo bien o estás haciendo el trabajo no tan bien. Entonces, efectivamente, también puede haber un establecimiento de esta suerte de transacción entre el deseo de querer hacer bien las cosas, porque me estoy refiriendo a las reglas de oficio. ¿Ok? Entonces, puede ser que las reglas de oficio tengan una orientación muy prescriptiva, en donde hay una evaluación, por ejemplo, lo vamos a ver en un video que deberían revisar, si ojalá nos da el tiempo, sobre la evaluación de desempeño individualizados, por ejemplo, ¿ya? Entonces, si las normas de oficio están orientadas a las mediciones individualizadas del desempeño y el rendimiento, evidentemente ahí sí uno puede decir, claro, hay una suerte de vinculación entre el deseo de querer hacer las cosas bien, pero aunque no esté lo más capacitada para hacerlo, porque también voy chocando con las reglas de oficio que me van diciendo a mí que tampoco soy el más adecuado o tampoco soy la más adecuada para hacer este tipo de actividad. ¿Me vas entendiendo? Siempre está en relación con
el medio, para que no son solo medios complejos, eso lo quiero mostrar como el establecimiento de la normalidad sufriente en el trabajo. No es solo un complejo particular, sino que siempre está en relación con el proceso productivo, ¿ya? Porque de pronto podría ser como que fuera un complejo personal decir, bueno, en realidad entre mi expectativa, entre el ideal del yo y el yo real, hay una brecha muy larga, pero hay que explicarse por qué está la brecha. Y la explicación de por qué está la brecha, creo yo, en este ámbito sería porque hay un nivel de visualización respecto a la regla de oficio, ¿vale? Y ahí por eso entonces se tiene que establecer un pacto, digamos, de que ella pueda decir, ya, voy a seguir yendo al trabajo, aunque tal vez no me acomode lo mejor posible a la regla de oficio. Entonces sí puede haber un establecimiento de normalidad sufriente ahí, ¿vale? Sí, gracias, profe. Voy a seguir entonces con la presentación, a ver si podemos avanzar. Entonces tenemos normalidad sufriente, entonces en esta interacción, esta suerte de transacción que se logra, es un contrato que, como ustedes pueden ver en el texto, es lo que se puede lograr hacer nomás. No es algo que a veces es tan sofisticado, sino que es un logro, es una conquista para poder seguir trabajando en un ambiente productivo que en ocasiones impele o establece ciertas vivencias de sufrimiento en particular, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos? Si la normalidad del sufrimiento se mantiene, se da, por ejemplo, esta es la conexión entre normalidad y sufrimiento con descompensación y sin descompensación. Veamos con descompensación, sí. Se mantiene la normalidad del sufrimiento, pero no hay descompensación, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Veamos el pacto entonces entre la bailarina, su deseo y las condiciones que le entregan para poder realizar su actividad, en este caso que es la danza. Puede ser que ese pacto logre sobrellevar, ¿no es cierto?, las situaciones, las condiciones materiales en las cuales ella se desenvuelve, y por lo tanto no va a haber descompensación psíquica. Puede decir, logré este acuerdo en mi mente, psíquicamente, y bueno, logro sobrellevar estas condiciones. Logro ir a diario a entrenar, aunque me falten un par de colchonetas, no tenga los mejores equipos, pero logro seguir yendo a mi trabajo porque pienso que tal vez con mi esfuerzo, si le pongo un poquito más de cariño a la cosa, como se dice, puede ser que logre igual mis expectativas y logre desarrollar mi deseo. Y entonces ahí no va a haber descompensación. ¿Me entienden? Se va a lograr en cierto punto que ella siga realizando su actividad, pero sin descompensarse psíquicamente. ¿Sí? Pero cuando no hay, cuando se da la normalidad del sufrimiento, pero hay descompensación. ¿Ya? Esto quiere decir que cuando falla la estrategia defensiva, como ustedes vieron en el texto de Miriam Bosclo, y quiere decir que sí se mantiene la normalidad del sufrimiento, pero hay descompensación. Quiere decir, por ejemplo, que entre la solución pactada entre la persona que está haciendo danza, ¿no es cierto?, para ir todos los días a su trabajo, hay algo ya que no logró funcionar porque las condiciones se mantienen, ¿no es cierto? Acuérdense que se mantienen igual, y puede ser que inclusive se empeoren, ¿ya? O se vaya dando cuenta que en realidad la situación en la cual ella se está desempeñando no es la más adecuada para realizar su actividad. Entonces podemos decir que ahí la normalidad sufriente se mantiene, pero hay descompensación. Cuando surge eso, cuando hay descompensación, podríamos decir, claro, hay emergencia de psicopatología. Pero también, cuando no hay descompensación, se va generando por ambos lados una suerte de alianza que va generando situaciones particulares de sufrimiento patogénico, que también lo vieron en el texto de Miriam Bosque. Y este sufrimiento patogénico ya es como decir que se van dando las condiciones para que, a través de la solución inventada, los recursos que se pusieron a disposición para enfrentar el sufrimiento, vayan emergiendo ciertas complicaciones. Y principalmente el sufrimiento patogénico está relacionado con el fracaso de las estrategias defensivas individuales
y también lo vamos a ver, bueno, acá lo puse individual porque voy a pasar ahora a hablar de lo individual, pero también colectivas. Y que se puede dar en lo siguiente: emergencia de acting out, que son situaciones que de repente emergen en la organización del trabajo sin mucha planificación, sino que son del corte de que se sitúan como eventos críticos que se llaman, que son emergentes en la organización del trabajo, que aparecen como que si fueran algo del orden de lo inesperado, de lo extraño, pero que ocurren. Pueden ser, por ejemplo, alguna descompensación psicótica en el trabajo, ¿ya? Y esto ocurre. O problemáticas que se corporizan individualmente, que un poco de la mano de lo que decían los grupos, de las somatizaciones, ¿ya? Tenemos estos tipos de respuestas también en el trabajo. Y entonces tenemos una persona que antes era una bailarina que estaba aquí, acá lo puse como un poco más tratando de representar que ya estaba más acomplejada, ¿no? Con ciertos niveles de expresión de psicopatología del trabajo. Entonces, esto es un poco el modelo, el diseño que yo traté de hacerles el resumen para relacionar entonces la actividad, el sufrimiento, la normalidad sufriente y cómo esto tiene que ver con la aparición de la psicopatología en el trabajo. La estrategia individual entonces, como muy bien ustedes reflejaron en sus trabajos y también vieron en el texto, tienen que ver con estrategias defensivas individuales que incorporan las defensas clásicas freudianas y las descubiertas en el proceso productivo mismo. Entonces ahí van a ver estrategias individuales que son más del corte negacionista, que lo voy a poner acá, en esta otra laminita. Otras que son más orientadas a la hiperactividad o la sobreimplicación. Otras que van a estar más orientadas a la hipoactividad, o sea, el retraso en la actividad productiva. Otras que van a estar más orientadas a la anestesia y al distanciamiento social. Otros que van a tratar de constantemente estar explicándose a sí mismos de que la situación que están enfrentando se le puede racionalizar, ¿no es cierto? Y que por lo tanto no siempre lo que está apareciendo como evidente es lo evidente, sino que se le buscan siempre otras causalidades. También están las adicciones y también pueden haber ciertos recursos de la decisión, ¿ya? Como lo que les decía anteriormente. Para poder anestesiar y distanciamiento emocional, tiene que haber cierta escisión de afectos, por ejemplo, de la representación psíquica. Entonces, evidentemente, las estrategias individuales van a tener relación con la estrategia de defensa clásica descrita por Freud y también con la descubierta del proceso productivo, como por ejemplo la hiperactividad, el presentismo, la hipoactividad, las adicciones y la anestesia y distanciamiento emocional en particular. Entonces yo le hice acá un cuadrito como para poder pedagógicamente establecer ciertos paralelos entre las estrategias defensivas individuales y la normalidad sufriente. Tenemos en el primer cuadradito, en la parte superior izquierda, estrategia individual negacionista, yo les puse. Esto es como un invento mío nomás ya. No está en la literatura, sino que más o menos para orientarles a reconocer más fácil la estrategia individual en función de su acción. Las estrategias individuales negacionistas, entonces, podrían estar relacionadas con la anestesia o silencio emocional. Básicamente están orientadas por silenciar ciertos estados emocionales, mentales, y tratar de reprimirlos y negarlos. Y por lo tanto utiliza ciertas estrategias defensivas que son como del orden de la negación, la escisión, la intelectualización y todas aquellas estrategias defensivas descritas por el psicoanálisis que están del orden de la negación, ¿ya? E incluso la denegación, que es como ya el deseo de borrar completamente algo que es completamente cierto, pero que el sujeto no quiere saber con ello. Profe, Dígame. tengo una duda. ¿Estas estrategias se consideran como negativas para la persona, como que le hacen daño? ¿O se consideran como que en general y depende del contexto? Vamos a ver eso, ¿vale? Cuando lleguemos cuando les trate de explicar mejor cómo la psicopatología en el trabajo, ¿vale? Hasta acá solo estoy diciendo que se recurren a ella, no le estoy dando una carga de malo o bueno, ¿vale? Solo estoy diciendo que ayudan a establecer esta suerte de normalidad sufriente o poder hacer estas transacciones entre el deseo y lo que realmente se puede realizar en la realidad, ¿vale? Entonces, para que lo tengan presente. Okay. Entonces, estrategias individuales permisivas,
que pueden ser las formaciones reactivas o puede ser la vuelta de activo a lo pasivo, y en este caso yo lo reflejo en la sobreadaptación. Por ejemplo, una estrategia individual permisiva estaría orientada a decir, efectivamente me doy cuenta que algo que está ocurriendo en el entorno laboral, que no me agrada, pero como no le puedo hacer frente como persona, lo que hago es sobreadaptarme a la situación, ¿ya? Entonces, por eso yo digo, claro, tiene relación un poco con las formaciones reactivas o con la vuelta de lo activo a lo pasivo, porque en realidad uno tiene una emoción afectiva del orden de la crítica, por ejemplo, puede aparecer una molestia evidente en mí, pero hago el esfuerzo mental, el esfuerzo psíquico, el esfuerzo emocional para aparentar lo contrario a esta percepción que tengo del entorno inmediato que me circunda. Por ejemplo, lo activo sería en sí decir, tengo mucha rabia, ¿no es cierto?, por una situación que ocurre en mi trabajo, pero como sé que no puedo lograr transformar el entorno, lo que hago es decir, convertir ese momento de rabia en decir como una pasividad en el cual me lleva a no movilizarme y entonces me sobreadapto al entorno laboral. Entonces estas son estrategias individuales permisivas, porque efectivamente para poder ser permisivo, uno denota, da cuenta, no niega tanto la situación, sino que la acepta, pero la incorpora como algo que es del orden de lo natural, ¿no es cierto? Y todo de lo que podemos observar más adelante. Y las estrategias individuales activas ya son del corte de efectivamente utilizar las emociones efectivas, que son del orden, qué sé yo, estoy molesto en mi trabajo, pero ocupo esa molestia para poder producir más y no detenerme. Y ahí tenemos el hiperactivismo, por ejemplo, como expresión de ello, adicciones, porque involucran además una suerte de poder estar completamente implicado en el trabajo, no solamente adicción al consumo de medicamentos, alcohol y eso, sino que la adicción misma en el trabajo, ¿ya? Y eso conlleva una suerte de sobreimplicación. La otra era una sobreadaptación, y acá principalmente tenemos una sobreimplicación, que es lo que se conoce como la literatura del presentismo, en donde constantemente no puedo apartarme del trabajo, sino que tengo que estar constantemente en el trabajo porque pienso que tal vez algo de lo que estoy haciendo no siempre es completo y siempre hay algo que está en falta que me lleva a volver sobre el trabajo y estar larga jornada de trabajo preocupada de la actividad. Y en segundo momento, en el último momento, en el último cuadradito, le puse la estrategia individuales desorganizada. Acuérdense de estas 4 cosas, solo la inventé yo con fines como para que ustedes puedan orientarse y tratar de discriminar mejor las estrategias defensivas. Las estrategias individuales desorganizadas principalmente están orientadas a entorpecer el trabajo, causar ciertos estragos y los que les dije anteriormente como los acting out. Quiere decir que son estrategias que son emergentes cuando hay, la literatura se conoce como los eventos críticos. Cuando algo aparece, ¿no es cierto?, y que da a conocer como una situación en particular, algo no está funcionando bien, pero es algo que no está esperado, no está muy planificado, sino que solo acontece, ¿ya? Y por la fuerza del acontecimiento, porque a veces es un evento disruptivo, que a veces cambia el curso de la forma en la cual se está trabajando, hace que entonces se entorpezca el trabajo, se causa cierto estrago. Por ejemplo, una estrategia individual más desorganizada puede ser lo que les dije anteriormente, tener ciertos eventos como de pasaje lacto en el trabajo que sean más o menos rutinarios, que sean ciertas crisis constantes posteriormente. O sea, primero tiene que emerger del orden de decir, esto es algo extraño en el trabajo, ¿no es cierto? Pero que posteriormente como que se van dando estas situaciones y se van aceptando como también parte del proceso productivo. Siempre aparecen en un primer momento, chiquillos, como algo de la novedad y posteriormente ya se incorporan como algo del cotidiano. Ya, eso es importante como creo yo en este tipo de estrategias. Y posteriormente ya tenemos las estrategias colectivas que involucran la articulación inconsciente del colectivo para la mantención de la normalidad sufriente. Y tenemos varias. La banalización de la injusticia, que es una estrategia defensiva que en donde los y las trabajadores consienten de manera colectiva en que ciertas situaciones, como las que vimos anteriormente, en que la bailarina no tiene las mejores condiciones para hacer su danza y su entrenamiento para la danza,
pensemos que en el colectivo de danzarina se tiende a pensar que esas son las situaciones que existen y por lo tanto hay que arreglárselas como uno puede o como una puede. Entonces, esa estrategia defensiva genera una ideología defensiva, que es esto de arreglárselas como cada uno pueda para poder realizar la actividad. Entonces, frente a la injusticia de que no esté en las mejores condiciones para realizar su trabajo, se banaliza aquella, es decir, se baja el perfil colectivamente y entonces se puede seguir trabajando en el trabajo. También tenemos otra, que es el cinismo viril, que básicamente está muy en la orden de lo que vimos en el video anterior, en donde hay una suerte de defensa, principalmente en trabajos que son masculinos, ¿ya? En donde la virilidad, la masculinidad, ocupa un papel importante como estrategia defensiva frente al sufrimiento. Por ejemplo, se han reportado casos de trabajadores y trabajadoras que tienen conductas de riesgos en el trabajo, por ejemplo, no sé, los andamios dejan caer objetos hacia abajo y pueden producir accidentes, pero eso se ha reportado como casos de cinismo viril como estrategia defensiva porque a través de buscar el desafío, poner en riesgo la estabilidad, el cuerpo de otros trabajadores, lo que se hace es buscar cierta complicidad masculina entre varones en el trabajo para reconocer que esas conductas que se tienen en el trabajo son aceptables y por lo tanto tienen que ser motivos de alarde, de chiste, de humor en el trabajo y que al final lo que hacen es poder dar cuenta de situaciones que son dañinas y peligrosas para los y las trabajadoras. También hay, junto con estos tipos de actitudes que son riesgosas, también digamos, el culto al desarrollo de la identidad en ciertos oficios, por ejemplo, muy masculinizados, en donde se hablan como de ciertas culturas de trabajo, ¿ya? Y estas culturas de trabajo implican que ciertos trabajadores, por ejemplo, la minería, he visto yo, portuario, de pronto estén orientadas a facilitar lo que les mostré en la diapositiva anterior, anestesiar y distanciamiento emocional. Yo hablaba el otro día con unos mineros a propósito de un estudio que estaba haciendo sobre sufrimiento y salud mental en minería en contexto de pandemia. Y yo les decía, bueno, y cuando algún colega, alguna colega tiene alguna dificultad emocional importante, ¿cómo lo hacen ustedes? O me decían, no, es que mira, a veces hay colegas que tienen infidelidades, problemas con su hijo, pero en realidad nosotros como que tratamos de, como que esas cosas pasen y le decimos, ya, dale, vuelve nomás a trabajar y las cosas ya van a pasar. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Entonces ahí uno puede decir, claro, la cultura en la cual ellos recurren, porque todo el rato anterior a que ellos me dijeran eso, estuvieran como poniendo por delante que, claro, el trabajo en la minería implica que estén siempre productivos, que estén atentos al trabajo que estén realizando. Entonces, de pronto, estos emergentes emocionales, estas problemáticas emocionales, como que hacen que no tengan el contacto afectivo entre colegas para poder resolverla y entonces como que se le baja un poco el perfil a la situación, recurriendo también el culto a la masculinidad también, como que bueno, y dale, si los hombres, bueno, son cosas que pasan nomás y sigamos adelante. La eticidad defensiva también es otra estrategia defensiva, yo le puse eticidad porque en realidad se conoce como trabajo sucio, pero en sí es cuando hay trabajadores que tienen en general puestos de mando, de supervisión, que tienen que hacer un trabajo que realmente es sucio. Por ejemplo, cuando hay despido en la empresa, hay trabajadores que de pronto tienen que personificar el despido, tienen que decirle, bueno, ustedes van a ser despedidos. Y la forma de protegerse, de poder defenderse, ¿cierto? De que efectivamente está haciendo un trabajo que está perjudicando a otros trabajadores, es recurrir a argumentos como de que, bueno, yo estoy haciendo solo lo que la empresa me dice, es que estoy solo realizando una actividad necesaria para la empresa, por el bien de la empresa, por el bien del país, etc. ¿Ya? Entonces hay un recurso a la ética, pero la ética orientada más a la cosa más que al sujeto. Hay una, digamos, una suerte de defensa de que la institución, la empresa, es la que tiene que sobrevivir a costa de otras personas. Entonces ahí surge esta suerte de defensa, ¿no? Y la racionalidad técnica y económica
también es una suerte de estrategia defensiva colectiva, porque para poder hacer lo anterior se necesita recurrir a decir, bueno, en realidad por el trabajo es todo. Por el trabajo, en esta empresa nosotros tenemos que despedir, entonces para cuidar la empresa, para hacerla más saludable, tenemos que incorporar más tecnologías, etcétera, etcétera. Entonces todos esos recursos, como estrategias defensivas, constituyen parte de la ideología de la racionalidad técnica y económica, que hace que los trabajadores justifiquen muchas veces las situaciones que ocurren porque hay procesos técnico-económicos que son ajenos para ellos y a ellas, que lleva a que a la empresa, la organización, la institución tome ciertas decisiones que a veces los terminan perjudicando. Hay otro tipo de defensas colectivas que son la defensa del oficio, que a veces propende de la competencia. Por ejemplo, frente a ciertos ámbitos de trabajo particulares, los y las trabajadores de repente entran en competencia con otros trabajadores porque piensan que le están haciendo como una suerte de entrismo a su trabajo. Es decir, hay otros trabajadores y trabajadores que están haciendo, que pueden meterse en el trabajo que ellos están realizando y lo ven como un peligro. ¿Por qué? Porque evidentemente se puede conllevar despidos, ¿no es cierto? Y entonces entran en una franca competencia con los y las trabajadoras para defender su oficio, es decir, el valor de su trabajo, y entonces se generan ciertas suertes de microviolencia, malos ambientes laborales, suerte de situaciones ya un poco más violentas, en donde se ataca a trabajadores del otro bando, sin que necesariamente el otro trabajador o trabajadora haya hecho algo negativo contra el otro trabajador, sino que solamente hay una suerte de defensa del oficio y que propende a la competencia. Hay una suerte también de estrategia defensiva, si vimos el cinismo viril, también una suerte de defensa enfocada a las mujeres, en donde la mulheridad defensiva o mujeridad defensiva pone a las mujeres contra las mujeres. Esto se da mucho en entornos que son muy feminizados, principalmente la psicología, ¿no es cierto? Y todos los programas de políticas públicas que les mostré al inicio de este taller, en donde hay mujeres que de pronto se dan cuenta de ciertas situaciones de discriminación, de injusticia en el trabajo, quieren hacer una acción para poder ir contra esas situaciones de justicia, pero en el mismo entorno laboral hay mujeres que podríamos decir reman contra eso y empiezan a atacar a estas mujeres que se movilizan contra la injusticia. Y en general se dan casos de acoso laboral entre mujeres, ¿ya? Porque hay mujeres que en general en la organización del trabajo, cuando tienen ciertos puestos de mando o puestos de supervisión, lo que quieren hacer es mantener el status quo, se alían un poco con la perspectiva masculinizada del trabajo que se desarrolla ahí, y entonces las mujeres que aparecen como, digamos, haciendo un poco más de ruido frente a esas cosas, son de inmediato atacadas o son enfrentadas, y entonces hay una suerte de defensa de del status quo que permite que cierto segmento de trabajadoras mujeres se mantengan ese estatus frente a otro segmento de trabajadoras mujeres que está denunciando la injusticia y se está anteponiendo a esa situación. Hay otras cosas que también hemos visto nosotros en los trabajos que hemos realizado junto con otros compañeros y compañeras, que es lo que nosotros llamamos como el malestar mudo, que en general es cuando ya el silencio, la anestesia, no solamente individual, sino que también es colectiva. Hay una suerte de sensación de apremio, de agobio en el trabajo, pero del cual como que parece ser que nada se puede decir, no se puede comentar, la palabra está obstruida. Acá ya hay casos muy, muy fuertes de dificultad para hacer sublimación en el trabajo, no hay cooperación. En realidad todo el esfuerzo inconsciente está puesto a que se mantenga la situación de molestia, pero ojalá no haciendo nada, sino que estar completamente callado y silenciado en esa situación. Y por último, el chiste y el humor también lo hemos visto como estrategia defensiva colectiva, porque el chiste, si bien permite canalizar ciertas frustraciones, ciertas incluso emociones que son agresivas de pronto, lo que hace el chiste a veces es que, como el chiste siempre lleva una verdad encubierta, de pronto la verdad queda muy banalizada, si lo ponemos así, por el chiste mismo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podemos decir chistes sobre nuestro jefe,
y podemos tener la razón sobre nuestro jefe, que realmente es una verdad la que estamos diciendo, pero por el orden de decirlo con humor, se banaliza de inmediato, entonces también a veces puede ser que imposibilite la acción y la cooperación en otros niveles. Podemos hacer tallas del jefe, podemos hacer comentarios, nos podemos reír en secreto del jefe, pero en el momento de los cubos, como se dice, si tenemos al frente al jefe, tampoco podemos hacer una acción colectiva para decirle en la cara, ¿sabe qué? Usted está teniendo ciertas conductas impropias. Entonces le mostré distintos tipos de estrategias colectivas, distintas estrategias individuales, y quería comentarle un poquito sobre la emergencia de la psicopatología del trabajo. Con esto termino hoy día mi exposición. Para poder entonces explicarse la emergencia de la psicopatología del trabajo, yo recuerden, hoy día no les voy a hablar de tipos de psicopatología, sino que les voy a hacer un video después de algunas de ellas, sino que me interesa que puedan más o menos imaginarse o tratar de comprender la emergencia de la psicopatología del trabajo. Y bien, como estaba relacionado con la segunda diapo, creo que es la tercera, todo este proceso explicaría la emergencia de la psicopatología del trabajo. Quiero más o menos comentarles cómo puede surgir la psicopatología del trabajo, que es un modelo más o menos general de cualquier psicopatología del trabajo. Para poder comprender entonces la psicopatología del trabajo, tenemos que ver cuáles son los desencadenantes de la psicopatología del trabajo. Acá yo estoy muy en la onda, este modelo como de la... ¿cómo se llama esto? Lo que Freud me llama fases complementarias, creo, algo así, que son la explicación que tiene Freud cuando emerge el síntoma, ¿ya? Entonces, muchos de los desencadenantes tienen un nombre como muy actual, pero en realidad podríamos ser los precursores, facilitadores, ¿ya? Bien, entonces, desencadenantes, la acción específica que denota la afección. Esto es poder identificar cuáles son las causas específicas que detonan una afección, en este caso una afección penosa en el trabajo. Es decir, cuál es el factor que en sí prendió la chispa para que emergiera la psicopatología en sí, que despertó el síntoma, ¿ya? Por ejemplo, qué sé yo, cuando la gente nos dice en su discurso, no, esta es la gota que rebalsó el vaso, eso es un desencadenante, ¿me entienden? Sí, profe. Sí, Vale. Entonces, la acción específica particular que detona, por eso le puse esa palabra, detona la afección. Ahora, los facilitadores son aspectos que contribuyen o contribuyeron a detonar la acción específica. Si puse detona, esto sería como un poco cuáles fueron, no sé, la cantidad de pólvora que permitió que detonara de la forma en que detonó. ¿Vale? Si sigo con esa metáfora. ¿Cuáles fueron las cosas que contribuyeron a que se generara la acción específica? Los mantenedores, aspectos que mantuvieron, aspectos que detonaron el síntoma. Aspectos que, bueno, ahí repetí 2 veces, pero que mantuvieron y que posibilitaron la detonación del síntoma. Y acuérdense que algunos de los mantenedores entonces serían estrategias colectivas, ¿ya? Si todo el rato estoy actuando en el trabajo, estoy teniendo acting, evidentemente esas situaciones van a hacer que las consecuencias posteriores, cuando yo tuve un factor desencadenante, como por ejemplo además de un acting, no sé, me dio una crisis psicótica en el trabajo, evidentemente todas las cosas previas, como actos, pequeñas desorganizaciones en el trabajo, habrán permitido que posteriormente también se desencadenara la situación particular. Pero también, no solamente son del orden de la persona, también son otros aspectos que vamos a ver más abajito, que son aspectos relacionales, contextuales, ¿ya? Pero que yo los diferencié para que ustedes lo puedan observar mejor. ¿Y qué podemos ver? También hay aspectos históricos que juegan un papel importante. Aspectos constitucionales, característicos, individuales y familiares. En general, cuando uno mira la literatura, hay factores como que se conocen sociodemográficos de la población que pueden llevar a que una persona tenga más probabilidades de tener una psicopatología en el trabajo que otras. Ya, en general, yo he visto mucha literatura que dice que edad, ser un trabajador más joven,
tiene más probabilidad de tener psicopatología en el trabajo que ser un trabajador más adulto, ¿ya? También he visto que hay trabajadores que, estando casados y trabajan en un sistema de turnos, también tienen más posibilidades de tener psicopatología al trabajo. También he visto que en algunos estudios, y según ciertos sectores, las mujeres también, en tanto mujeres, tienen más posibilidades de tener psicopatología en el trabajo que los hombres. Entonces también podemos decir ahí factores históricos, aspectos constitucionales, aspectos característicos, que son individuales y familiares también, ¿ya? Y contextuales tienen que ver con aspectos relacionados con el ambiente inmediato del sujeto, no solamente en el ámbito laboral, sino que también familiar. El otro día también, como le decía, conversaba con algunos trabajadores en la minería y me decían que el aspecto contextual en cuanto a poder manifestar sufrimiento en el trabajo, algunos aspectos relacionados con la salud mental en su trabajo, tienen mucho relación con el ambiente contextual no laboral, sino que también con el aspecto contextual familiar que lo vamos a ver acá, en relacionales. Es decir, que no solamente el ambiente de la psicopatología del trabajo va a estar explicado por las cosas que ocurren en el momento productivo, sino que también por las cosas que ocurren en el momento reproductivo. ¿Por qué? Porque acuérdense que en el momento reproductivo del tiempo, el trabajador debe recuperar las fuerzas, las energías, el gasto psíquico que realizó en su jornada anterior para volver a repetir el ciclo al día posterior. Entonces, si tengo un problema en el contexto extraproductivo, evidentemente también eso va a cortar mi tiempo de descanso y por lo tanto no voy a poder recuperarme mentalmente y físicamente para poder ir al otro día a mi trabajo. Y los relacionales, aspectos relacionales y sociales contribuyentes. Esto puede ser la relación entre colegas, entre pareja, entre amistades, etcétera. Todos los aspectos relacionales, tanto en el trabajo como en el ámbito de la reproducción, también van a ser factores que van a contribuir a la emergencia de psicopatología en el trabajo. Si se los pongo en un ejemplo muy corto, por ejemplo, si analizamos el burnout, para analizar el burnout tenemos que fijarnos evidentemente cuáles son las acciones específicas que detonó el burnout como ya consecuencia última de una situación de estrés mantenido en el tiempo. Ya tenemos que ver cuáles fueron los factores facilitadores que permitieron que el burnout se fuera desarrollando. Es decir, este sujeto utilizó tal estrategia, el estrés fue constante, sus colegas, digamos, no hicieron mucho para ponerlo contextual, lo relacional, los aspectos mantenedores, es decir, cuáles fueron las cosas que permitieron que estas situaciones facilitadoras se mantuvieran, qué sé yo, la decía de sus colegas, una organización de trabajo que no tiene muchas políticas de cuidado de la salud mental, qué factores históricos, qué sé yo, si también tenía situaciones antes de la situación de burnout relacionadas con eventos vitales estresantes, que también hay todo un estudio ahí sobre el estudio de los eventos vitales y el estrés. ¿Cuáles son los factores contextuales que también permitieron que se diera la situación del burnout? ¿Y cuáles son los aspectos relacionales? Entonces, es un modelo que les va a servir para siempre poder explicarse y estudiar y poder tratar de entender la emergencia de la psicopatología del trabajo considerando estos elementos y también las estrategias defensivas que les mostré anteriormente. Entonces, termino mi presentación, les voy a dar un momento de descanso hasta las 11:30 para que podamos volver a hacer una actividad que tengo pensada que pueden hacer. En realidad son dos actividades, pero ambas encuentro que son relativamente cortas, ¿ya? Así que a las 11:30 nos volvemos a encontrar. Y si tienen alguna consulta, me la hacen en la vuelta del descanso para que logren despejar un poco la mente, ¿vale? Vamos a ver un capítulo de Esponja, profe. Ah, no, es que no censuró, ni que lo odio. No sé, me censuró YouTube. Así que tuve que cortarle todo el capítulo. No, pero vamos a ver una entrevista no veo Esponja un poco más aburrida, pero que les va a permitir hacer un análisis. Bueno, Así que nos vemos un ratito más, 11:32 por ahí. Ya.
Ya, entonces las instrucciones que puedan buscar en el aula virtual, en la... Ay, cerré el aula virtual. Un segundo para abrirlo. No sé si han podido ir ingresando al cuestionario online. ¿Han podido ir respondiendo a las preguntas? Díganme, para que... Sí, profe, yo pude ingresar, Ya, pero no sé cómo se contestan las preguntas. déjame revisar el tiro eso. Déjame ver. Profe, ¿en qué parte del aula estaba? Mira, en la parte de la unidad 3, abajo, la clase 6, ahí hay un link. Ah, ya, gracias. Déjame solucionar el problema porque hay gente que se ha metido pero no ha podido responder la encuesta. Déjame... Yo ayer lo hice y me funcionó, pero no sé qué onda. A mí tampoco me está funcionando ahora. Voy a tratar de resolver eso. Deme un segundo. ¿Han podido responder los chiquillos y chiquillas? No. Ya, voy a tratar de resolverlo porque yo lo hice ayer y me funcionó. A ver, déjeme ver. Si no, mientras yo resuelvo eso, podrían hacer primero, antes del cuestionario, la actividad de la entrevista. En realidad, la actividad de la entrevista es ver el video, pero tienen que darle clic a, ojalá que también les funcione, porque también lo hice ayer para probar que funcionara. Hay un link que dice entrevista a CH de Yours, ¿vale? Abajo igual les puse el video en YouTube, pero el que tienen que ingresar es entrevista CH de Yours. Díganme si les funciona. ¿Funciona el ingreso? Chiquilla, chiquillo, le dieron clic a... Sí, creo que sí. Me sale una que se llama como Play Posit. Sí, eso. Ya, voy a mostrarles lo que debería aparecerles, ¿vale? Voy a mostrar la pantalla del aula virtual. Ya, entonces, aquí estoy mostrando mi pantalla y yo le doy link, clic ahí y les va a aparecer eso, Play Posit, ¿vale? Y ustedes le dan iniciar, begin, ¿ya? Van a dar iniciar y les va a mostrar el video, ¿vale? Y en algunas partes del video, en realidad, yo les recomiendo que partan desde el minuto 1,5, un poco más, porque en realidad al principio es como solo una introducción. Pero parece que no lo pueden adelantar, pero bueno, ya. Y les van a ir apareciendo en algunos momentos del video algunas preguntas que deben responder ustedes. En realidad, esas son solo 6 preguntas. ¿Ya?
y se responde ahí mismo. ¿Me entienden? ¿En el mismo video se No. responde? Sí, aparece acá al ladito, mira, hay una cosita que si usted al lado de donde dice reproducir, en el botoncito de reproducción, hay como ¿cómo te puedo explicar? Es como un librito. No sé si lo ven. Aquí estoy mostrando, mira. Mira en mi pantalla. ¿Lo ven? Sí. Eso se les va a abrir en algún momento del video. Y ahí tienen que responder. Les da un tiempo para responder. ¿Vale? Espero que funcione porque estoy tratando de incorporar esta herramienta que estoy aprendiendo como para ocuparla con usted, ¿ya? Así que si no le funciona me avisen al tiro para ver si hay algún problema. Y lo de quiz sí puede resolverlo mientras ustedes hacen eso, ¿vale? Ya. Bueno, Vale. Profe, Dígame, ¿estamos? ¿cómo sé que sí se guarda lo del video? Eso Lo de la estoy entrevista. viendo. Denme un tiempo, no me pongan más presión porque estoy viendo cómo lo hago. Ay, Denme un segundo. disculpe, estaba viendo el video Creo y creo que me equivoqué en enviarles el link que les puse ahí. Creo que estoy viendo eso. Creo que les mandé un link de colaboración para editar lo que hice y no el link para que ustedes puedan guardarlo. Entonces, es probable que no puedan guardar lo que hicieron, pero voy a rehacer eso para dejarles el link correcto, ¿ya? Lo que les sugiero es que si lo que respondieron, no sé, lo tienen a mano, lo pueden copiar en otro. Obviamente no lo pensé para tener una evaluación, ya, sino que para que puedan mirar un video y tratar de aplicar y ver que el autor, digamos, que estamos tratando de revisar algunas de las cosas que él comenta y tratar de señalizarlas, ya. No es tan grave así como que porque yo se las tengo que evaluar, ya no es por eso. Pero sí lo que voy a hacer es que voy a agregar el link que corresponde y si quieren lo agregan después. Si no, no pasa nada tampoco, no es nada grave porque ya vieron el video igual, ¿ya? No es nada grave. Lo importante es que hicieran el quiz, encuentro yo, ¿ya? El quiz sí era importante, ¿ya? Para que no se estresen con mi falta de tino para usar la tecnología, ¿ya? Pero el quiz, ¿cómo van? ¿Cómo estuvieron? ¿Ya lo terminaron? Sí, o sea, yo Ya. al menos sí. ¿Qué hacemos ahora? Espérenme un poquito, porque hay ¿Cómo gente que puedo cree... ver si gané? Valeria creo que no ha respondido ninguna pregunta. ¿Valeria? Ay, yo tampoco respondí preguntas, pero porque estaba en la entrevista, disculpe. Valeria me dice, Luis, también le faltan algunas preguntas que responder. Le voy a decir los puntajes, ¿vale? Pero como hay gente que no ha respondido, no va a tener el puntaje que a lo mejor corresponde. Les voy a mostrar la tablita de puntajes, ¿vale? Quiero ver Parece quién que- ganó. Ah, pero ¿cómo te difícil? Bueno, ya, Oye, Camila. y la ganadora sí me parece Isidora de la Garra, con 19.550 puntos. ¡Éjale! Seguido por ¿Y en segundo Camil. lugar? Camil. Ahí están viendo mi pantalla, ¿no? No. Yo no la veo. Estoy compartiendo mi pantalla, miren mi pantallita. No se ve. No se ve. Se ve un computador como un icono. El símbolo. Sí. Espérenme, a ver. A ver, ahora me ven a mí. Sí. Sí. Ya. Sí. Ahora voy a compartirles el panel de datos de quiz, ¿vale? Quiero que me digan si se ve o no. Esperen. Ay, se me pegó mi
Qué tremendo, ¿eh? Esto nunca pasa, amigo. Hoy día no ha sido el día de la tecnología. Me siento un poco frustrado realmente con mis intentos de traerles cosas más Profe, no interactivas. se preocupe. Es la clase que más moderna tenemos. Ah, ya. Perdón. O sea, trato de hacerlo, incorporar eso porque entiendo en la situación que están. En la que estamos en realidad. Entonces, pero bueno, no siempre me va a funcionar. O sea, pensaba que el Play Positive iba a ser un acierto, pero parece que el quiz sí fue un acierto después de todo. Chiquillos, bacán. creo que se me... Y la musiquita, no sé si vieron que tiene musiquita así como súper hondera. Sí. Y los memes. Ay, Me da tiene risa. memes. ¿Qué memes le pusieron? Había muchos memes. Chiquillos, creo que, no sé, voy a tener que, esperen un poquito, voy a tener que, creo que se me pegó un poco el computador ahora, así que no puedo estar más frustrado de verdad con la tecnología. Denme un poquito. A ver. Chiquillos, perdón. Voy a tratar de compartirles los resultados, ¿vale? Y con eso cerramos. Les pido disculpas por lo de PlayPosit, ya voy a tratar de solucionar eso para que lo puedan resolver luego, ¿ya? Creo que me faltó asistir a una capacitación más de PlayPosit como para resolver eso. Les mandé el link equivocado. Profe, No se lo que preocupe. podemos hacer es que anotemos la respuesta en Word. Sí, bueno, sí, también sirve, pero era solo para dejarlo ahí y que el programa fuera operativo. Pero bueno, disculpen y lo hice con el ánimo de que no fuera tan aburrido ver un video y responder en Word, sino que respondiera de ahí mismo, pero salí para atrás. Pero en Quizzes, Profe, salió bien igual. ya, en Quizzes, Sí, estuvo bueno. déjenme ver en los informes, a ver si puedo acceder de nuevo. Déjenme Eso no ver quiero ver en qué lugar quedé. Por eso, ya, lo voy a mostrar. Creo que acá está. Solo por su afán de competitividad les voy a mostrar esto, ¿ya? Ya, primero, en general, el nivel de precisión de la respuesta como grupo creo que fue el 79%, o sea, que no están tan bien, o sea, como grupo, ¿ya? Hay algunos errores menores nomás, o sea, que podríamos repasar después. En primer lugar, Isidora, no sé si están viendo. Sí. Ya, ahora sí. Sí. Segundo lugar, Camil, con un 95% de precisión. Bruno, 95% de precisión. Después Allison. Ah, pero esperen, no me lo dio por orden igual que antes. Está por orden. Sí, está por orden de. Ah, sí, por puntuación. Ah, puede ser que considere tiempo igual. A lo mejor alguien se demoró menos. Sí. Ya, pero veamos por puntuación nomás. Ya, no por precisión. Después Bruno, Allison, Nicolás, Cami, Javiera Pinto, Luis, Fabián, Paloma, Angie y Valeria, que no sé qué le pasó que no contestó el quiz. Tal vez se cayó el internet. Ya, chiquillos, entonces espero que les haya gustado. Voy a tratar de seguir incorporando quizzes, que voy a ser como la vieja confiable de que si nos funcionaba, a ver otros jueguitos que podamos hacer durante la clase. Así que espero que... Todo bueno. Yo contestaré de nuevo que se le pegó el PC. Ahora lo haré. Oh, pero ya fue Valeria, ya va a tener que competir en el próximo concurso. Y podríamos ver qué premio le damos a los que ganan todos los concursos, ¿no? Puede ser, ¿o no? Como grupo.
Una insignia. Solo díganos yo. Ya, chiquillas, no. Termino de semana. Igual. Chao, cuídense. Buena cuarentena. Profe. Gracias, profe. Estuvo entretenido. Chao.